Hola, buen día. Mi nombre es Alma Ortiz. Soy tu asesora en el módulo Tipos de textos. De acuerdo con nuestra agenda, esta semana corresponde estudiar el bloque 1, titulado Texto informativo. La evidencia, tus noticias. Para ingresar a la lección Texto informativo, deben oprimir clic en este enlace. Observen cómo cambia de color. Aquí tenemos la exposición del bloque 1, texto informativo. Tenemos dos opciones para visualizar el contenido. Pueden oprimir clic en este icono y está el acceso a las diferentes páginas y secciones de este bloque, de la exposición de la lección de este bloque. De igual manera, con estas flechas pueden recorrer las páginas que integran la lección. Aquí tenemos la introducción del tema texto informativo. Por favor, revisen con cuidado esta primera página. Tenemos enlaces hacia textos. Opriman clic para visualizar la información y descargar el archivo. Mi sugerencia es que si está en sus posibilidades, impriman este documento porque les será de utilidad cuando redacten sus evidencias. Recuerden, el texto informativo es un escrito hecho para que el lector se entere y conozca algún dato que es relevante. Puede ser el motivo para que le genere una opinión. El texto informativo, y más específicamente la noticia, es un medio eficaz para que todos hablemos y conozcamos los mismos temas. En este sentido, las noticias nos abren la puerta al conocimiento de la realidad. Bien, por favor, consulten detalladamente tanto el contenido de este enlace como la información que aquí se expone. Tenemos el diagrama de las 5W. ¿Cuáles son estas 5W? Vamos a visualizarlas. Todas las noticias deben contar con estos elementos para que el lector conozca las características del acontecimiento noticioso. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Por qué? Como les decía hace un momento, les sugiero imprimir esta información o bien en su cuaderno, libreta o documento, escribir cuáles son estas 5W y qué significan. Porque durante la redacción de la evidencia, la redacción de una noticia, van a requerir identificar estos elementos. Vamos a continuar la revisión de la estructura de esta lección. Tenemos un video. Y aquí aparece un ejercicio. Este ejercicio no tiene valor numérico en su tabla de calificaciones. Sin embargo, es fundamental que ustedes lo contesten para que puedan también apoyarse y contestar correctamente ya el control de lectura. Es decir, contestar estos ejercicios, practicarlos, les permite obtener un mejor aprendizaje y así contestar correctamente el control de lectura. Aquí tenemos el control de lectura y una nota importante. Se presentarán 5 enunciados para que determines si son falsos o verdaderos. Tendrás 3 oportunidades para contestar correctamente.
La calificación que se tomará en cuenta es la más alta y tiene un valor del 5% en su tabla de calificaciones. Para ingresar deben oprimir clic en iniciar. Mi recomendación es, antes de comenzar el control de lectura, consultar cuidadosamente, deben haber consultado con mucha atención y con cuidado el contenido de este bloque. Tenemos la bibliografía. Para ingresar a la bibliografía requieren oprimir clic en estos enlaces y así visualizarán los libros. Las referencias de las imágenes. Ahora vamos a regresar a la pantalla inicial para visualizar las instrucciones de la evidencia Tus Noticias. Esta evidencia tiene como objetivo que ustedes desarrollen habilidades en la redacción de textos informativos. Alerta. Por lo tanto, no deben copiar noticias publicadas en otras páginas. Ustedes asumirán un rol de reporteros en su comunidad. Aquí pueden, en la redacción, comentar algún suceso relevante de su entorno. Por ejemplo, alguna falla en los servicios públicos, la fiesta de 15 años de una vecina, la inauguración de alguna obra, la falta de obras, por ejemplo, si en su comunidad hace falta un centro de salud, pueden escribir eso en su noticia. Recuerden, la noticia debe contar con los datos de las 5W. De hecho, aquí en esta nota les mencionan algunos sucesos que pueden ustedes retomar de su entorno para redactar esta noticia. Un acontecimiento adecuado sería una fiesta en tu comunidad, una reunión familiar o un problema, es decir, alguna falla en el servicio público. Aquí está la rúbrica de evaluación. Recuerden consultar esta rúbrica para valorar si cumple con el rubro de excelente. Datos de identificación, la estructura, ortografía, puntualidad. Vamos a visualizar brevemente una guía de la evidencia. Esta es una guía. Esta guía la publicaré en el foro avisos. Aquí tenemos un ejemplo. En el documento deben presentar sus datos como nombre completo, matrícula, nombre del módulo, nombre de la evidencia de aprendizaje, la fecha de elaboración y mi nombre como su asesora. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Porque son las 5W que deben ustedes presentar en su tabla. Aquí, por ejemplo, se recuperaron los datos de un suceso que refiere a que unos vecinos plantaron árboles para mejorar el ambiente. Tenemos que este texto está integrado por 3 párrafos y en cada uno de estos párrafos se incluyeron los datos de las 5W. Les reitero, este ejemplo estará publicado en el foro avisos. Bien, de manera general hemos visualizado los elementos del bloque, la estructura del bloque y cuáles son las características de esta evidencia. Les reitero, no deben copiar noticias publicadas en otras páginas. La noticia debe ser de su comunidad, un suceso que ustedes quieran comunicar. De esa manera,
al escribir la noticia, estarán desarrollando sus habilidades en la redacción de textos informativos. Les deseo mucho éxito y seguimos en comunicación. Hasta pronto.